Hola, gracias por acompañarnos. Yo sé que esta semana han pasado cosas muy interesantes. Abdelaziz Bouteflika, por ejemplo, finalmente dejó el poder en Argelia y abre un nuevo futuro para su país, separado ya de los protagonistas de la guerra de independencia argelina. El caso del Brexit sigue siendo una vergüenza, donde los gobernantes, los representantes británicos no han podido hacer algo a la altura de lo que merece el pueblo británico, sin duda alguna. Tenemos el caso de una persona que ha sido detenida y luego liberada sin cargos, a reserva de ser llevada ante los tribunales por ayudar a su mujer, una mujer que padecía una esclerosis múltiple terminal absolutamente irreversible, a bien morir. Tenemos cuestiones que han estado ocurriendo por todos lados y que valdría la pena comentar. Por cierto, en los Estados Unidos, ¿de qué fue eso? Vale la pena señalar que el reporte Barr sobre el reporte Mueller resulta que parece que no es tan preciso como quisiera Barr, que finalmente fue puesto por Donald Trump, y ahí empieza a haber fugas de información que indican que los investigadores de Mueller no están nada contentos con la decisión que tomó Barr, con la redacción que dio Barr a las 4 páginas en las que pretende resumir las 400 páginas de una investigación de 2 años. Todo eso y mucho más ha estado ocurriendo, pero yo desafortunadamente no tengo tiempo esta semana. El trabajo de verdad, el trabajo que lo impulsa a uno, el trabajo que lo mantiene a uno, porque mucha gente cree que uno vive de YouTube o algo por el estilo. No, hombre, eso déjaselo a gente más joven, más guapa y con temas mucho más apasionantes y mucho más clickbaiteros de lo que yo jamás podría hacer. El trabajo de verdad me lo impide, y luego me voy a tomar unos días, porque me tengo que tomar unos días de vacaciones, y espero regresar, o sea, el viernes de la Semana Santa o el viernes después de la Semana Santa. Estén atentos, no lo sabemos todavía, y vamos a volver con qué fue eso, quizás reajustando un poco las cosas de modo tal que no tenga yo las prisas que suelo tener para contarles. Los viernes escribo el programa, escribo la emisión, escribo el guión, más o menos a las 5 o 6 de la tarde vengo al estudio, lo filmo, luego voy corriendo a casa, lo edito para poderlo sacar a las 10:30 de la noche, cosa que, como todos ustedes saben, casi nunca consigo, siempre es más cerca de las 11. Esto es todos los viernes, y hay viernes que no es posible hacerlo y lo siento muchísimo, pero ese es el trabajo, ese es un trabajo distinto, aparte, separado de aquel con el cual yo me gano la vida y me pongo la comida en la mesa. Así que, pues, una disculpa por no estar esta semana, y un aviso de que la próxima semana tampoco estaremos, y la otra, quién sabe. Por lo pronto, seguimos publicando videos de El Rey va desnudo. Acabamos de publicar una charla que di en San Sebastián el 22 de marzo sobre el miedo al futuro, y seguimos publicando 2, 3, 4 vídeos a la semana de cosas que sabemos. Nuestro nuevo canal, que necesita todo el apoyo que le puedan dar, todo el apoyo que le puedan dar, no solamente a través del crowdfunding, que se agradece mucho y que siempre es necesario, pero también a través de darle me gusta, a través de compartirlo, a través de recomendárselo a la gente, a través de decirle, mira, aquí hay cuestiones que son interesantes porque se tratan de la ciencia vista desde otro punto de vista, cómo nos afecta a nosotros. Por ejemplo, hicimos un video sobre la relación con los gatos y la gente me pedía, bueno, pero ¿y los perros qué pasa? Vio que soy más de perros que de gatos. Y les dije, no, vamos a hacer un video sobre perros. La semana que entra, entre los estrenos, estará nuestro video sobre la relación del hombre con el perro. Tenemos temas que están destinados a provocar el interés en la ciencia desde la vida cotidiana, desde la cercanía, y no desde las alturas quizás del lenguaje técnico o de los más recientes acontecimientos en la ciencia, que es otra cosa y que también es importante manejar, pero que hay otros canales que lo están haciendo excelentemente bien, y a los cuales por supuesto les recomiendo. Pero apoyen a cosas que sabemos, porque su futuro, ahora sí, no hay de otra, depende de su público. Así como apoyan a ¿Qué fue eso?, que tenemos entre 2, 3, 4 mil visualizaciones todas las semanas, lo cual está muy bien para algo que en realidad se agota el propio viernes, porque es referente a noticias, y las noticias, como ustedes saben, se agotan muy rápidamente, se vuelven viejas rápido. No hay nada más antiguo que el periódico de la semana pasada. Dicho todo eso, que ya me eché un rollo espectacular, nos vemos dentro de 2 o 3 semanas aquí en ¿Qué fue eso? Nos seguimos viendo en Cosas que Sabemos, nos seguimos viendo en los otros vídeos del Rey va desnudo, y cuento con el apoyo de todos ustedes para seguir adelante. Hasta entonces, muchísimas gracias, y recuerden, no se crean todo lo que ven, ni siquiera esto.